hemos roto muy poquitas cosas para lo que debería romperse, teniendo en cuenta que llevamos 11 o 12 años de desfase de riesgo. También te digo, Héctor, que yo ahora mismo empiezo a ver con vértigo entrar en el Standard & Poor's 500. El mercado está muy preocupado por el techo de tipos de interés, pero está obviando una parte fundamental que es la que yo estoy poniendo ahora el foco y en la que me estoy fijando. ¿Cuál es el suelo de tipos de interés? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros Gustavo Martínez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor. Muy contento de volver a estar contigo y con tu audiencia, que es un público estupendo. Y además he visto unas preguntas que estaban haciendo por ahí que eran muy interesantes también. Siempre preguntan cosas interesantes, ¿verdad? La comunidad siempre Sí. está a la orden Por del ahí he día. leído uno que decía que no se creía las subidas y luego otro que decía también que el shelter, que qué es eso, el shelter de eso da para escribir un libro. Uf, sí, 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 sí. El owner equivalent rent, ¿no? Que es lo que sigue. Exactamente, Lo que sigue. Bueno, exactamente. pero eso lo abordamos otro día. Pero básicamente, por simplificar mucho, es el componente inmobiliario de la inflación, ¿no? O el componente inmobiliario de la inflación que entra dentro de la inflación del CPI, del IPC de Estados Unidos. Es lo que ellos meten ahí, ese índice, el Owner Equivalent Rent, que es el shelter, ¿no? Es el componente inmobiliario. Pero bueno, quiero dar las gracias a VS Solar 24, que ha seguido el canal de Twitch, también el Dandy de Barcelona y Quillo 1984. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Y un poco por comenzar esto, porque ha sido el dato del día, Gus, y quería preguntarte, Sí. pues, ¿qué te ha parecido? En realidad ha estado en línea, un poquito mejor incluso, pero esa tendencia de desinflación, que llevas hablando mucho tiempo de la desinflación y el tiempo te está dando la razón, tanto en esto como en los mercados. Luego vamos a los mercados, pero en la desinflación que sigue, ¿no? Y seguramente que la tendencia se acelerará incluso en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Héctor, por el reconocimiento. La verdad es que tampoco soy demasiado amigo de los halagos. A mí lo que yo creo que pasa, pues lo intento argumentar lo mejor posible y transmitirlo, ¿no? Siempre con un objetivo, y es que la gente pues aprenda a invertir y que sobre todo no se deje llevar por el ruido de mercado, que yo sé lo que es eso y llevo más de 20 años invirtiendo y sé lo que es el sesgo de confirmación y todo eso es peligroso. O sea, yo intento hacer análisis, luego me puedo equivocar. Obviamente los mercados es una cuestión de probabilidades, sector. Tienes que coger distintos escenarios siempre asignales, distintas probabilidades. No te puedes quedar solamente con el escenario que crees que se va a ocurrir. No, tienes que pensar que otros escenarios pueden ocurrir y asignar probabilidades, ¿no? Y lo que yo siempre he visto es que pues bueno, que la Fed iba a tener bastante capacidad y margen de maniobra para poder corregir esta inflación en el corto plazo. De hecho, lo que yo siempre he pensado es que los tipos de interés iban a bajar porque se iba a dar un proceso de desinflación más que por un proceso de recesión, que era el mensaje que había instalado en el mainstream, el mensaje que había instalado en todos los lados, ¿no? Van a bajar tipos de interés porque va a producir una recesión. Es decir, siempre que hay una baja de tipos hay una baja de tipos de interés, viene precedida de que hay una recesión. Pero en este caso yo creo que está siendo distinto, ¿no? Lo que está pasando es que la Reserva Federal va a pivotar y va a hacer una pausa porque la desinflación le está dando tregua, ¿no? Y durante ese proceso, pues puede ser que la recesión exista, porque todo tipo de interés alto es recesivo, pero sí que es verdad que puede ser que sea un soft landing, ¿no? El famoso soft landing, y puede ser que se lleve algunas cosas por delante, pero no lo que se esperaba en muchos mensajes sensacionalistas, ¿no? La duda de todo esto, con el mensaje que estás diciendo, y mi duda personal, es si el daño ya está hecho. Es decir, si las subidas de tipos ya han causado un daño que todavía no estamos viendo. Que sí que estamos viendo, por cierto, muy levemente, en el paro semanal, que ya ha cambiado la tendencia. Ahí ya es cierto que ha cambiado la tendencia. Y luego también en la tasa de paro, ¿no? En la tasa de paro sí que ha subido 3 décimas. Las NFPs van disonantes completamente con la tasa de paro. Esto es una anomalía rarísima, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta, y que el 30% de la gente contesta las encuestas de los NFPs, ¿no? De las nóminas no agrícolas, para los que no entienden a qué me estoy refiriendo, ¿no? La creación de empleo. Pero mi duda de todo esto es eso, si el daño ya está hecho. En realidad, en el mercado del crédito ya hemos visto lo que ha sucedido con los bancos regionales, y puede haber más ruido con todo esto, porque los tipos los han llevado más altos. Y de hecho ahora es cierto que se descuenta 100% de probabilidades de pausa, pero el mercado descuenta ahora 70 y pico % de probabilidades de nueva subida en julio. Han subido. O sea, es una cosa rarísima lo que está pasando en los mercados. A ver,
Yo creo que, el planteamiento que tú haces es muy inteligente, ¿no? La realidad es, esto es como la persona que bebe mucho alcohol y de repente deja de beber alcohol, pero ya se ha destrozado el hígado, ¿no? Y esto podría estar pasando ya, ¿no? Realmente todo este año. Yo creo que hay cosas que no hemos visto aún. O sea, los tipos de interés al 5,5% es un ajuste fuerte, un ajuste que no hay que mirarlo como algo negativo, porque Héctor, si algo es positivo, es normalizar el riesgo en los mercados y normalizar el riesgo en la compra Sí. de activos y sobre todo lo que está pasando cuando un banco quiebra, cuando alguna empresa quiebra como consecuencia de que los tipos de interés están subiendo, no es otra cosa que una purga que hace el mercado. El mercado expulsa aquello que no tiene que estar y premia aquello que tiene que estar. Y eso es bueno para la calidad de vida de todos. Y es bueno para el crecimiento y para las economías de escala y para que los procesos productivos se generen en la duración correcta que el tipo de interés marca, ¿vale? Ahora bien, sí es verdad que yo creo que hemos roto muy poquitas cosas para lo que debería romperse, teniendo en cuenta que llevamos 11 o 12 años de desfase de riesgo, desfase monetario, y creo que eso todavía no hemos visto algunas cosas que veremos los próximos meses, seguro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho, este decalaje entre ya no tanto impacto en el desempleo y lo que estamos viendo en la foto real, yo creo que nos está Sí, sorprendiendo prácticamente a todos, ¿eh? Nos está sorprendiendo. Yo me sí. esperaba más destrucción de empleo, me esperaba otras señales previas y no lo hemos tenido. Y mira, JM Mota74, que es habitual por aquí, te lanza una pregunta que es muy interesante y muy ligado con esto que estamos diciendo. Dice, Gustavo, si hay soft landing o una recesión leve, ¿para qué va a rebajar los tipos la Fed de manera agresiva cuando tiene la posibilidad de normalizar política monetaria? En realidad lleva razón, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esta enyonquización de la economía, de tipos en negativo, de tipos al Sí, cero y tal. ¿Por qué lo iba a sí. bajar si no viene Pero recesión? es correcto que la pregunta es inteligente, pero también parte de la base de un cerebro que es honesto. Probablemente el que está lanzando la pregunta lo está haciendo desde el punto de vista de la honestidad, ¿no? Pero es que un político no es honesto y la Reserva Federal está formada por políticos y no les interesa en absoluto tener tipos de interés elevados porque, porque los estados tienen una deuda impagable que tienen que refinanciar todo el rato con más inflación. Y teniendo unos tipos de interés elevados, lo que estás haciendo es pegarte un tiro al pie. Es decir, un político que mantenga los tipos de interés elevados es un político que es honesto. Y los políticos no son honestos por naturaleza. Con lo cual, la pregunta del interlocutor es buena, pero la realidad es que él está pensando como desde el punto de vista de la sensatez, hablando en términos económicos y financieros, pero no desde el punto de vista, hablando en términos políticos. Y es que la Reserva Federal está formada por políticos que necesitan generar inflación para seguir pagando su deuda. Y más los americanos, que tienen la capacidad de exportar parte de esa inflación y que la deuda la pague el resto del mundo, ¿no? Por cierto, que aquí varios usuarios querían votar o que lanzáramos una encuesta en el chat que la ha lanzado Chris sobre si sois bajistas o alcistas en los mercados, que queréis hacer como elecciones bursátiles, pues votad, que la ha lanzado ya Chris la encuesta. Luego, como a modo de juego, lo vemos esto. Gustavo no es... no se ha escondido en este sentido, lleva mucho tiempo diciendo lo que ha sucedido ahora en los mercados con la lectura de, Sí, de la, de la situación. y también te digo, Héctor, que yo ahora mismo empiezo a ver con vértigo entrar en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq. O sea, tú fíjate, yo el otro día colgué un tuit, fíjate que yo creo que por primera vez, bueno, me estoy dando cuenta que el mercado está cometiendo un grave error y el mercado está muy preocupado por el techo de tipos de interés y por la pausa y por el ritmo de ralentización de las subidas y cuándo va a haber pivot. Pero está obviando una parte fundamental que es la que yo estoy poniendo ahora el foco y en la que me estoy fijando. ¿Cuál es el suelo de tipos de interés? Es decir, ¿por qué todo el mundo está Claro. fijándose en el techo y no en el suelo? Lo que va a marcar la nueva... dónde se va a ir el dinero los próximos años va a ser el suelo de tipos de interés. El techo ya sabemos dónde está. Es decir, a 5,5% te cargas la inflación. Ya lo estamos viendo. Y O sea, bueno, la inflación interanual es la que te cargas, porque la inflación acumulada no te la cargas ni para Dios. Es decir, aquí desde que gobierna Pedro Sánchez, que podía haber sido otro también, pero la inflación acumulada es de un 18 o 19%. Es decir, que el hecho de que ahora suba un 1 o un 2% no significa que estemos entrando en deflación, sino lo que está subiendo, pero a menor ritmo, ¿vale? Pero los precios siguen subiendo. Entonces, la inflación acumulada no te la cargas. La cuestión es, si estamos entrando en un escenario nuevo de normalización de tipos de interés que no hemos vivido durante los 13 últimos o 14 últimos años, en la que ha habido una expansión del crédito brutal
a través de las quantitative easing, es que se han generado muchos procesos productivos que son inválidos para el sistema capitalista y que tienen que purgarse. Es que tenemos que entender que las recesiones no tienen por qué producirse apretando un botón y de repente se produce la recesión. Es que podemos entrar en un periodo recesivo de años, ¿sabes? O un periodo de ajuste de años en los cuales el mercado vaya expulsando toda la morralla que ha ido zombificando la Fed. O de crecimientos súper pírricos, ¿no? O de crecimientos en el menos 0,1. Mira lo que tenemos en la Unión Europea mismamente. Menos 0,1 2 trimestres seguidos. O Alemania, ¿no? Son crecimientos que no suponen una destrucción de empleo fuerte. De hecho, no está suponiendo destrucción de empleo. Pero sí que son palos en la rueda y que todo se va depurando, ¿no? Puede ser ese escenario. Que tenga cuidado la gente, Héctor, y que tenga cuidado el mercado, que no vamos a otra vez a vivir lo que hemos vivido los 10 últimos años ni de coña. Y yo, ¿por qué aviso esto? Porque veo otra vez subidas y rebotes en el Nasdaq de un 30%. Y eso es una barbaridad. O sea, los activos de duración hay que cubrirlos bien y vigilarlos bien, porque no va a ser la fiesta que fue los últimos 10 años cuando el Nasdaq prácticamente ha multiplicado por 10. Eso es una barbaridad. Entonces, yo lo y además, 8 valores, ¿no? 8, 7, 8 valores del Nasdaq. O sea que... Sí. Eso también da vértigo. Lo que yo creo que es que el inversor debe fijarse ahora, sobre todo en dónde está el suelo de tipos de interés, que yo creo dónde va a estar. Yo creo que el suelo de tipos de interés clarísimamente va a estar entre el 2,5% y el 3,5%. Y además, la Reserva Federal y los bancos centrales ya no respetan el objetivo de inflación del 2%. Ya han dicho que ese objetivo de inflación es obsoleto y que, bueno, lo más normal es que el objetivo de inflación se eleve al 2,5%. Por lo cual el escenario que tenemos es de deterioros, mayor deterioro de la renta fija, mayor deterioro de la moneda y probablemente mayor apreciación de activos sustitutos monetarios como el oro o activos como el value investing, que son generadores de caja, empresas de toda la vida, industriales o empresas aburridas, ¿no? Que diría Peter Lynch. Eso es donde yo creo que hay que estar los próximos años. Dices una cosa muy interesante, que es lo del suelo de los tipos, y es cierto, y por cierto, ahora voy a preguntas que estáis dejando por aquí, que como siempre son muy en la diana, dais mucho en la diana, gente del chat, pero te quería preguntar también si otro posible catalizador adverso que pueda haber dentro de los mercados como están cotizando ahora es si hay ajustes en los beneficios empresariales, si efectivamente se va ralentizando toda la economía de Estados Unidos, que parece que debería ir a ese punto por todo este daño previo que se podría haber hecho con los tipos de interés. ¿Crees que debería haber ajustes de beneficios en general de las empresas y recorte de guidance y demás que pueda hacer que corrija algo? No a niveles de mínimos a lo mejor, pero que corrija, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves. O sea, yo creo que los CEOs de las compañías van a ser más prudentes en los próximos guidelines. Y yo creo que el mercado también está siendo demasiado optimista con los beneficios empresariales o el forward de beneficios empresariales, que no es otra cosa que el descuento que el mercado hace de los beneficios potenciales que las empresas van a generar, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo, según están cotizando el Standard & Poor's 500, 4.350, 4.400 puntos está descontando unos beneficios empresariales de $240. Estamos hablando de un incremento de un 20% para el año que viene en beneficios empresariales. Yo eso, mira que soy optimista en cuanto a donde veía el Standard & Poor's 500, que lo veo en estos niveles, pero también creo que el mercado se está pasando de optimismo, ¿no? Yo sabes, Héctor, que soy demasiado contraria, ¿no? No me dejo llevar mucho por el mercado. Es decir, para mí el mercado me da señales de profundidad. Es decir, si el mercado le veo muy alcista, entonces me paro y digo, cuidado, aquí algo está pasando. Si veo mucho pesimismo en el mercado, es todo lo contrario. Digo, se está pasando el mercado de pesimismo. Ahora yo creo que se está pasando de optimista, ¿no? Lo cual no está reñido con que el Standard & Poor's 500 esté mal cotizado aquí. ¿Está un pelín caro? Sí, pero está bien cotizado. Ahora bien, como te dije, Héctor, en programas anteriores, está un poco más arriba, está para ponerse corto. Tienes que pensar que me dijiste 4.600, por recapitular un poco, dijiste en 4.600 yo me abro un corto si llega... Yo no entro en el Standard & Poor's 500 en 4.600 ni de coña. O sea, estaríamos hablando de prácticamente, comprar el Standard & Poor's 500 a un tipo de interés y recibir un tipo de interés real del 0%. Porque si estás comprando a 4.600, con los beneficios actuales estás comprando a un PER 25, PER 26. Eso supone más o menos un 3,5, un 4% de rentabilidad nominal. Pero si le quitas la inflación, estás en tipos reales negativos. Es decir, yo lo que creo ahora que es que el mercado ha sido,
creo que ha hecho bien en comprar Standard & Poor's 500 cuando estaba en 3.600 puntos. No se creía que el Standard & Poor's 500 pudiera estar tan barato por las circunstancias en las que estamos viviendo, porque tampoco se descontaba una recesión grande. Pero ahora bien, ahora creo que si el mercado no está viendo que la Fed va a tener que tener los tipos de interés como mínimo al 2,5%, y eso supone, como mucho, cotizar un Standard & Poor's 500 en estos niveles, salvo que las empresas aumenten sus beneficios empresariales. Pero eso de momento es, no sé, ser demasiado optimista con una economía que no está en crecimiento relativo, y con unas emergentes que ya has visto, China, ¿no? Que todavía que no termina de explotar. Con lo cual, bueno, yo creo que yo me bajaría. Si yo estuviera invertido en un ETF del Standard & Poor's 500 y hubiera trincado un 20% desde los 3.600, yo me bajaría en estos niveles. Sí, de hecho hay mucha gente que lo ha sabido leer ese movimiento y que ahora están diciendo, ahora me bajo. Lo que estás diciendo tú, justo, ahora me bajo, ¿no? Pero bueno, veremos. Quiero dar las gracias a JM, perdón, que es que lo he visto antes, que se ha suscrito, Jesús Pinazo. Muchísimas gracias por suscribirte al canal de Twitch. Os invito a los que estéis por aquí, si os gusta el contenido, que os suscribáis y que sigáis el canal de Twitch, que ya estamos haciendo crecer mucho la familia. Además de que os incorporéis en mi comunidad de Discord, que ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos, de todo lo tenéis ahí en la comunidad de Discord. También os digo cómo van a ser los programas por aquí, así que uníos a Discord, que es gratis, no os cuesta dinero. Simplemente, si no tenéis usuario, os lo creáis y enseguida, pues eso, estáis dentro de la comunidad. Mira, otra de las preguntas que nos dejaban por aquí es que, con respecto a lo de los tipos, dice que si no debería ser el suelo de tipos un nivel de tipos de interés reales. Pregunta. A ver, un nivel de tipos de interés reales supondría que la Fed respetara el tipo de interés real de mercado, es decir, tendría que tener los tipos de interés acorde con la inflación. Es decir, si la inflación está al 2,5%, la Reserva Federal tendría que tener los tipos al 2,5%. Sí, eso sería en la teoría lo ideal, porque lo que estarías haciendo es respetar la preferencia temporal por la liquidez, o respetar que los agentes económicos evalúen correctamente el riesgo y que sean aquellos los que se equivoquen, los que tengan que salir del sistema, ¿vale? Pero que no sea la Reserva Federal la que los zombifique o los que los mantenga artificialmente vivos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero eso es en la teoría. En la práctica es imposible. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están condenados a generar tipos de interés reales negativos. ¿Para qué? Para pagar la deuda. ¿Y por qué? Porque la deuda en términos nominales no cambia. Es decir, si yo debo 100.000 euros hoy, esos 100.000 euros los voy a seguir debiendo dentro de un año, obviando lo que ya he amortizado. Pero la deuda es de 100.000 euros. Sin embargo, si esa deuda es pagadera en moneda fiat, que yo voy incrementando en cantidad para reducir su valor, porque, como bien sabéis, cuanto más el ser humano, cuanto más tiene de algo, menos lo valora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en términos nominales, voy a seguir debiendo 100.000 euros hoy que dentro de un año, pero con esos 100.000 euros hace un año me podía comprar una casa y ahora me puedo comprar un coche, con lo cual, en términos reales, habré pasado de ver una casa a un coche. Eso es lo que hacen los estados, reducir su enorme deuda en términos reales. ¿Y por qué tienen que reducirla en términos reales? Porque no hay ningún estado que se mantenga sin populismo y sin socialismo y sin promesas que no pueden cumplir. Y la única manera de que te voten es prometiendo el oro y el moro. Y nosotros en España lo vivimos, ¿no? Como en época de elecciones llega el presidente de turno y se pone a regalar cosas, ¿no? Que luego no va a poder cumplir, o que va a venir un tío responsable y va a decir tienes que recortar, ¿no? Entonces, lo que plantea nuestro amigo, yo creo que es muy inteligente, pero es inviable. Quiero decir que ha salido el resultado de la encuesta que hemos hablado antes, ha votado el 55% de la gente es bajista actualmente de la comunidad. Así que bueno, habéis votado, muchísimas gracias por votar, que sé que muchos de vosotros habéis votado y votáis que tenéis ese sesgo más bajista. El 75% es bajista ahora mismo. 55% en la comunidad, los que han votado de la comunidad. Interesante, vamos. Interesante. Ahora sí que es complicado el panorama. O sea, ya te digo, para mí era mucho más fácil. Yo te digo ahora, Héctor, que es mucho más difícil. Yo me encuentro en una situación un poco más complicada. Este año sacar rentabilidad es mucho más jodido, perdóname la expresión, que los años anteriores. O sea, para mí los años anteriores han sido un bálsamo. Mientras que el mercado se pegaba la leche padre, nosotros no hacíamos más que encontrar oportunidades clarísimas. Y decía, joder, qué bien, macho, esto se está poniendo a 7 veces beneficio, no sé qué. Pero es que ahora es difícil. Está Europa en máximos, el Standard & Poor's 500 se lo dirige a máximos, el oro ya está en 2.000. Bueno, ¿dónde hayas valor? Tienes que ir a los sectores más penalizados siempre si quieres hallar valor. Y mojarse ahora es más complicado.
Está el mercado para estar tranquilito en verano, ¿eh? Y no tener muchos sobresaltos, ¿no? Para tirarte en la playa y decir, bueno, ya veremos Pues después. oye, Héctor, acabas de dar en la diana en una cosa. Muchas veces lo más difícil es no hacer nada. Y yo creo que estamos en un punto en el cual lo mejor es no hacer nada. Sí, sí, salvo que encuentres una oportunidad muy clara, pues lo del oro que hemos hablado muchas veces, pero en el oro Sí, yo ya estoy subido en el barco, me subiré si hay correcciones mayores, está claro, sí, yo estoy pero, subido también. Y sí, también sí. apuesto mucho, Héctor, por el value investing. Yo creo que va a ser la clave. Ahora, el otro día estaba viendo un gráfico de Welchins que decía, bueno, que veías que otra vez las divergencias entre el growth y el value estaban yéndose a máximos y eso, vamos, eso es una ineficiencia del mercado provocada por este entusiasmo de relajación de tipos de interés que no está midiendo en absoluto que los próximos años vamos a tener que tener tipos de interés al 2,5% o 3% para controlar una inflación que se puede ir en cualquier momento. Y de hecho, Warren Café, que es habitual del canal, nos preguntaba, en relación a esto que estás diciendo, dice, me ha parecido entender a Gustavo que habla de rotar a value. Pregúntale si puedes. Pues ya está, preguntado queda. ¿Value te parece que hay que rotar hacia value? Creo que lo hablamos la última vez o alguna de las últimas veces Sí, que has sí. estado por aquí. Y Yo que lo he yo he rotado todo dicho, a value. has rotado a value. Sí, sí, yo vi claro, a ver, a mí no me gusta mucho rotar porque si ves algo, lo que dices tú antes, Héctor, si ves algo barato, te tienes que posicionar en eso y bueno, y ya veremos cuando el mercado te reconoce ese precio con respecto al valor, ¿no? Pero yo creo que el growth ya no va a dar mucho más de sí y yo creo que ahora es el momento de rotar a value buscando precisamente ese suelo de tipos de interés que el mercado no se está fijando en ello. El mercado se está fijando en el techo de tipos de interés. Pero es que un suelo alto de tipos de interés es lo mismo, igual de bueno que un suelo bajo, perdón, de tipos de interés es igual de bueno que un suelo alto de tipos de interés para el value investing. Igual. Y eso es lo que hay que mirar. Digamos que hay que mirar la cota por el otro lado. Más preguntas que me han dejado por aquí. Mira, preguntaba José AG, que es habitual también por aquí. Dice, Gustavo, ¿tú con tanta experiencia has visto tanta descorrelación otras veces entre la macro y el mercado? Que si he visto tanta descorrelación. Sí, entre la macro, lo que estamos viendo de pues estos ruidos macro que Sí, sí, tenemos y sí. demás. Sí, sí, Es sí. que, bueno, es una pregunta muy interesante también porque lo que hay que tener en cuenta es que el mercado, la economía real descuenta cosas distintas a la economía de mercado, mientras que la economía real está invadida o inundada en pesimismo porque están sucediendo cosas malas, la economía de mercado está yendo un paso más allá y está empezando a descontar o anticipar la recuperación o las soluciones a esas cosas malas. Por tanto, es normal que haya no descorrelación, al final todo se interpreta, pero sí que hay ahora mismo el mercado se mueve por correlación a lo que hacen los bancos centrales y la Fed, y eso depende también de lo que haga la macroeconomía. Me explico. Si hoy el dato de inflación hubiera sido muy elevado, el mercado no hubiera caído porque el dato de inflación es elevado, hubiera caído porque tendría miedo a que la Reserva Federal mañana no hiciera la pausa de la Fed, incluso pudiera subir los tipos, ¿no? Entonces, esa correlación de dato bueno, el mercado hace lo contrario, dato bueno, el mercado baja, dato malo, el mercado sube, es una descorrelación lógica porque responde a la correlación inherente que existe entre el mercado y el Banco Central, ¿no? Que es a lo que el mercado es sensible, al cortoplacismo del Banco Central, ¿no? Y también JM Mota preguntaba que cómo ves un largo de Dow Jones y corto de Nasdaq, que con lo que estás diciendo, pues bueno, puede ser un esquema a tener en cuenta. Bueno, largo incluso de Dow Jones tampoco lo verías muy claro, ¿no? Con lo que has dicho. Hombre, lo que él está jugando es a un relativo, ¿no? Es lo que él dice es me pongo largo de un índice, me pongo corto de otro y así busco una cobertura de riesgo, ¿no? Y juego al relativo. O sea, está apostando más por la subida del Nasdaq, ¿no? ¿Cuál ha dicho? Largo del Dow Jones y corto del Nasdaq. O al Eso es, revés. eso es. Largo de Dow, corto Nasdaq, estaba preguntando. Vale, lo que él entiendo que está apostando es que está largo de Estados Unidos, pero corto de tecnológicas, ¿no? Bueno, es un relativo, pues, a ver, al final hay muchísima. eh, yo creo que tendría más sentido hacerlo entre el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, ¿no? Que hay más correlación, ¿vale? Entonces buscas una cobertura y que no sea tan agresiva la apuesta. Pero entre el Dow Jones no le veo tanta correlación con el Nasdaq, ¿no? Ujú. También preguntaban que si ves niveles óptimos para volver a entrar en oro, si en torno a 1800, 1900 puede ser un nivel óptimo para volver a cargar ahí posiciones en el caso de que haya retroceso. A ver, ¿Cómo lo ves? el oro puede ofrecer una corrección ahora. En el momento en el que haya desinflación y la Reserva Federal baje los tipos de interés, puede ser que los tipos de interés reales negativos se reduzcan.
porque hay menos distancia entre la inflación y los tipos y el tipo de interés nominal, con lo cual ahí el oro podría sufrir un poco y podría haber una correlación, podría haber una ligera corrección. Lo que sí que veo es clarísimamente un oro en $2.500 la onza a medio y largo plazo. Teniendo eso claro, el posicionamiento ya depende un poco de lo avaricioso o ambicioso que seas, en tanto en cuanto digas, bueno, voy a esperar una corrección a 1.700 que puede que nunca se dé, ¿sabes? Es probable que veamos otra vez el oro en 1.700, pero puede no darse. La cuestión es, ¿tú crees que ya el oro está barato en relación con la moneda fiat? Es decir, ¿el oro se va a apreciar con relación con la moneda fiat? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Mi respuesta es que sí. O sea, yo ahora mismo me da igual estar invertido en 1.900 que en 1.800 porque yo voy a largo plazo con el oro y creo que el oro lo vamos a ver en $2.500. La cuestión es cuándo. Bueno, pues es algo que ya veremos, ¿no? Sí, es una apuesta de muy largo plazo. Yo es como me planteo también la inversión en el oro, ¿eh? Y yo siempre digo, los 2.000 los tiene que superar con cuerpo y una entereza, y una vez que esto pase, tiene recorrido ahí al alza. Y fíjate, compartía es que además, Sí. No, perdona, Héctor, es que en el peor de los casos no te vas el oro te va a proteger contra la inflación, o sea que vas a poder refugiar tu riqueza en el oro tranquilamente, que si no pegas un pelotazo de subida porque al final el dólar no cede tanto, lo que como mínimo vas a tener es un protector contra la inflación. Y te iba a decir que además justo va relacionado con esto, porque el otro día compartía en mis redes un gráfico que me parecía muy interesante, que es la correlación del oro con el aumento de la deuda pública de Estados Unidos, que es impresionante. Cuando sube la deuda pública de Estados Unidos y cuando sube de una forma muy abrupta, el oro tiende a subir, claro, de manera correlacionada, claro, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora se ha aumentado el techo de deuda, tienen barra libre hasta el 2025, con lo cual es que blanco y en botella, claro, lo tienes ahí. ¿Sabes? La lectura que se hace es clarísima. El oro no es porque la deuda aumente per se, sino porque para pagar esa deuda vas a tener que generar tipos de interés reales negativos. Lo que te está diciendo, cuando tú aumentas mucho la deuda de una gente, lo que hace esa gente es perder independencia. Entonces, si tú pierdes independencia como consecuencia de que tienes un dólar, tienes una deuda muy alta, entonces como monopolista de la moneda fiat vas a tener que devaluar tu moneda. Si devalúas tu moneda, ¿qué va a pasar? Pues que vas a empobrecer al que tiene esa moneda. Entonces, ¿qué va a hacer el que tiene esa moneda? Pues cambiar esa moneda por otro dinero. ¿Y cuál es el dinero sustituto por excelencia del dólar? El oro. Por eso sube. Por cierto, que estáis preguntando muchísimo, no nos va a dar tiempo a hacer todas las preguntas porque quiero tocar muchos temas. Voy a ver, las que nos dé tiempo, de las que vea así que son más interesantes y que van ligadas con el momento actual. Pero como dice por ahí Chris por el chat, que si se quedan preguntas en el tintero, pasadlas por Discord, comentádmelas y las tratamos en futuras charlas que estemos aquí con Gustavo, que Gustavo viene habitualmente al canal, o sea, es un amigo del canal y se pasa por aquí habitualmente, o sea que si se quedan preguntas vuestras sin contestar, no os preocupéis que hay más momentos. Quería hablar precisamente del día de mañana y del pasado, porque es muy importante también, ya no solo la decisión de tipo, sino los mensajes, ¿no?, que puedan trasladar tanto Powell como Lagarde. ¿Crees que van a tener un sesgo ya más de, levantamos el pie del acelerador, hemos hecho el trabajo, o van a seguir duros de, no, la inflación es dura, la inflación es jodida? ¿Cómo crees que va a ser el mensaje? Pues hombre, yo creo que Powell y su tribu, iba a decir, y su equipo, sí, y su equipo conoce muy bien los mercados. Yo el otro día decía, hace una semana o dos en Negocios TV, que mi escenario más probable es que la Reserva Federal iba a hacer una pausa, pero el mensaje no iba a ser demasiado dovish. Dovish, para que la gente lo entienda, es un mensaje alcista, ¿no?, o de política monetaria laxa. Entonces, lo que creo que por un lado van a hacer es, lo que te doy por un lado te lo quito por otro, ¿sabes? Entonces, sí, no os preocupéis, ¿vale? No vamos a subir los tipos de interés, pero tampoco os empalméis demasiado porque en el futuro lo vamos a seguir subiendo porque no queremos que la inflación esté controlada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tampoco quieren que los índices se vayan de madre y que la gente se ponga a gastar alegremente, descontando ya una bajada de tipos de interés que se va a dar. Y yo creo que además se va a dar este año, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes, para mí la Fed siempre juega al mus. Y ese es un poco el mensaje que dejo, ¿no? Entonces, o al póker, ¿no? Y siempre están intentando engañar o hacer injerencia de una manera un tanto oscura. Es un poco una partida de mus, ¿no? A mí de todo lo que veo del mercado que me da un poco más, y además lo hemos hablado incluso por redes sociales, y creo que aquí vamos bastante en sintonía, el segmento del mercado que me da un poco más de recelo
es el de la inteligencia artificial a corto plazo, insisto, no a largo plazo, que es una tendencia estructural muy fuerte y que es el futuro y que va a mejorar la productividad y, bueno, todo lo que hemos hablado muchísimas veces. Pero este calentón de empresas como Nvidia, yo sé que tú sigues mucho el análisis fundamental, ¿no? Una empresa que cotiza 30 veces ingresos, más de 200 veces beneficios. ¿A ti o sea, qué opinión tienes tú de una empresa como Nvidia y de otras de inteligencia artificial que se están sobrecalentando ahora? A mí me parece un absoluto disparate esto. O sea, desde el punto de vista fundamental, desde sensatez, desde el sentido común, me parece un absoluto disparate. Pues, Nvidia, estamos de acuerdo en que puede ser una gran empresa que tiene sus ventajas competitivas, que tiene una distancia en el tiempo con respecto a otras compañías y tal, pero tú no puedes comprar jamás una empresa que está cotizando 200 veces beneficios porque te estás fijando en tu análisis algo que es imposible de determinar. Si ya es difícil comprar una empresa que está a 10 o 15 veces beneficios, ¿cómo vas a descontar 200 años de beneficios? ¿O cómo vas a poner un capital que no puedes recuperar en 200 años, salvo que la empresa crezca mucho en beneficios, que es lo que realmente estás apostando? Si estás sujeto a muchísimos factores que no puedes controlar, millones de factores exógenos, por ejemplo, una subida de tipos de interés. Una subida de tipos de interés te jode el análisis vivo. Ya todo lo que era 200 veces beneficios se va a la mitad. Como consecuencia de que los beneficios que más alejados están en el tiempo pesan el triple o el cuádruple como una subida de tipos de interés. Esto es lo que se denomina la convexidad. Es decir, cuando suben los tipos de interés, los precios caen, pero no lo hacen de manera homogénea, depende de la convexidad que haya en el mercado. Y entonces, si tú estás pagando 200 veces beneficios, te la estás jugando un montón, vamos. O sea, tienes que ser un fenómeno y un genio de la inteligencia artificial y conocer muy bien ese sector para saber que efectivamente eso se va a dar así, ¿no? Y me parece que es jugar un poco a brujería financiera, ¿no? Más que otra cosa. El otro día, que además coincidí con Edgar, que fui al evento de Los Locos y estuvimos hablando mucho tiempo de Nvidia, tanto con él como con Pedro Gutiérrez, que son dos cracks y analizan fundamentalmente muy bien las empresas, son unos fenómenos. Y decían, claro, es que decían, primero, hablando con Pedro, esto de récord, espero que no te enfades comentándolo porque, bueno, fue una charla distendida, pero sí que hablamos de... Él decía, es que nadie te dice que no vaya a seguir subiendo durante 2 o 3 años Nvidia en bolsa porque es una burbuja y esto puede durar. Es que puede durar y no sabemos cuánto. Sí. Otra cosa es que es un disparate y que tienen que generar ingresos recurrentes de más del 40% año a año para justificar el guidance que tienen ahora mismo en la empresa y justificar esa valoración. Esto no es sostenible. Por ejemplo, viene una recesión económica durante los próximos 8 o 10 años. ¿Cómo vas a sostener esas valoraciones? Es que es imposible. Es que no lo puedes sostener. La cotización de Nvidia es un disparate. Esto no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Y si mañana se cumple cualquier cosa, es algo que tú no has podido descontar. Es como, en cierta manera, también era la cotización de Tesla cuando estaba estaba por encima del $1 trillón. Es que tampoco no tenía demasiado fundamento esa cotización, ¿no? Y bueno, pero es que Nvidia es exagerado. O sea, yo lo que he visto en Nvidia, que tampoco me he metido a profundizar con la inteligencia artificial, pero tú sabes los enormes competidores que tiene. O sea, que tienes competidores que te están, en cualquier momento te pueden comer la ventaja competitiva y quitarte toda la cuota de mercado. ¿Cómo vas? O sea, lo que está haciendo el mercado comprando Nvidia 200 veces beneficios es comprar prácticamente una empresa growth con el tipo de riesgo del bono americano. Sí, es que no tiene, es un disparate, es que lo has dicho tú, no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. El que está haciendo eso es un tarao. O sea, lo único que puedes pensar es una de dos, o el tío es un fenómeno en inteligencia artificial, en economía, en mercados, o sea, es un genio que sabe absolutamente de todo, o hay una burbuja. No hay otra. Yo creo que es lo más sensato, ¿no? Y por supuesto hay una burbuja, yo creo, en Nvidia, seguro. Hablando de inteligencia artificial y empresas que están vinculadas dentro de este sector, como dices tú ahora, por ejemplo, Intel, si miras valoración de Intel, cómo están generando los ingresos Intel, cómo están colocando sus productos Intel, etcétera, está mucho más barato. Yo digo, si invirtieran en inteligencia artificial pensando en un largo plazo, en empresas sólidas, con ingresos recurrentes, beneficios crecientes, flujos de caja crecientes, digo, me llama más la atención un Intel, es una opinión personal, no recomendación ni nada, pero me llama más la atención un Intel que Nvidia a estos precios. Insisto, si Nvidia cotizase en 50 la acción, pues a lo mejor digo, hostia, me subo en Nvidia. El problema es que no cotiza en 50 ni en 40. Ese es el tema, es un problema de precio.
No, y además es que son empresas que pueden estar incluso baratas, como Microsoft, que aun pesar de que estás cotizando a 30 veces beneficios, claro, con la inteligencia artificial, pues puede ser que esté a 20 veces beneficios. Lo que pasa es que no deja de ser muy arriesgado anticipar ese escenario, ¿no? Yo todo lo que esté por encima de 15 veces beneficios, Héctor, salvo que sea un Apple y un Apple entre 15 y 20, pues bueno, pero ya un Apple a los niveles en los que está ahora, pues tampoco. O sea, me parece que esos son activos que tienen sentido pues cuando tienes una cartera como la que tiene Buffett, que tiene mucha pasta y que no puede comprar empresas normales y que hallar valor es muy difícil y dice, pues me voy a Apple que sé que es la mejor empresa del mundo prácticamente y que por lo menos voy a tener el dinero refugiado y es como indexarse prácticamente. O sea, comprar Apple es asegurar una parte de tu portfolio, del performance de tu portfolio. Pero nosotros inversores pequeños y tal, salvo que seas nosotros tenemos que intentar invertir en aquello que es fácil de comprender, pues en una papelera o en un negocio pues un negocio que se dedica al transporte de petróleo, cosas así que las puedes dibujar en un papel, en un folio, ¿no? Como decía Warren Buffett, en una servilleta Sí. de papel, ¿no? Pero es que la inteligencia artificial es tremendamente complicado. ¿Cómo vas a analizar eso? Eso es muy difícil. Es que O tienes sea, que el entender muy análisis bien esto el no puede ser negocio. Sí. Héctor, el análisis no puede ser la inteligencia artificial es el futuro, voy a comprar esta empresa. Es que eso, Efectivamente. Claro, es que ¿qué análisis claro. es ese? Eso es ridículo. Es que para eso invierto en fondos de gestores que están especializados en inteligencia artificial y hay muchos de ellos. Y ahí sí que digo, bueno, pues me fío de este gestor porque conoce bien, porque entrevista a CEOs de las empresas, porque lleva invirtiendo en el negocio mucho tiempo. Ahí, digo, me puedo fiar. Pero a nivel individual, me tengo que hacer una masterclass de inteligencia artificial, hablar con ingenieros informáticos, hablar con desarrolladores. Te tirarías una Y vida aún entera, así, y una aún vida así no entera. llego, ¿eh? O sea, necesito tirar de No, no, inteligencia artificial para hacer el... te tirarías una vida entera y tendrías un montón de cosas que no puedes cubrir. O sea, el famoso de lo que sabe que sabe, lo que sabe que no sabe, lo que no sabe que sabe, lo que no sabe que no sabe, no lo resolverías en tu vida. Totalmente, sí, sí, sí. Y a mí de estas grandes que decimos y que se han sobrecalentado ahora, la que más me ha llamado siempre la atención, la están comentando además ahora por el chat, es Meta, por el castañazo que se metió en su momento y porque tiene un modelo de negocio y una manera de... Y además yo creo que Zuckerberg es un tío muy inteligente, es un tío, tendrá sus cosas, pero es muy inteligente. Sí. Y yo creo que puede haber más futuro ahí. Se metió un castañazo y metió mucho la pata con el tema del metaverso, pero han recogido cable muy bien, es Y ha cierto. recogido cable. Muy bien han recogido cable y con la inteligencia artificial están metiéndose ahí también y van piano a piano y es una empresa que por fundamentales es verdad que ahora está exigente, cotizando también, pero que de cara al futuro, si hay una empresa que digo va a sobrevivir en los próximos 5, 6, 7, 8 años, a Meta la veo sobreviviendo ahí. No sé Sí, tú. yo también. Yo creo que es una compañía que tiene una ventaja competitiva bestial, el efecto red brutal también. La cuota de mercado es complicada que la pierda. Bueno, pues tiene el problema de TikTok, que le puede comer cuota de mercado, ¿no? Pero yo creo que Meta pues ofreció unas oportunidades hace un año o dos cuando estaba cotizando a 90 y luego dobló rápidamente el 100% y ahí es cuando se llevó la leche, ¿no? Y cuando es lo bueno del capitalismo, ¿no? Y de la economía de mercado, que te pone en tu sitio. Y entonces tuvieron que recular y ahora se están metiendo muy bien en la inteligencia artificial. Yo creo que es una buena compañía. Dicho lo cual, comprar a estos múltiplos, pues no sé, yo prefiero mirar otras cosas, Héctor. No, es que yo a las empresas que son excesivamente grandes, pues a medida, es que es muy difícil, no sé, encontrar que tú halles una ineficiencia entre precio y valor y que no la haya hallado el mercado con 2.000 millones de ojos puestos, no sé, yo prefiero irme a empresas pequeñas o que cotizan en índices extraños o que no cotizan en el índice principal, sino en el índice secundario, que a las gestoras de fondos no pueden alcanzar por volumen, pues a mí me parece que es mucho más atractivo eso, porque irnos a las fans es como, bueno, pues no sé, es como nadar con flotador siempre, ¿no? Oye, hablando de estas alternativas, Jokama44, que es habitual también por aquí, deja una pregunta que es interesante relacionado un poco con esto que estamos hablando de hacer cartera en otro tipo de activos. Y dice que si es un buen momento de hacer cartera en la bolsa china, que esto lo hemos hablado muchas veces y que con el descuento que ha tenido, por ejemplo, Pablo Gil es muy pro de hacer cartera en China y tu amigo Daniel Lacalle, bueno, los dos son amigos, ¿no? Sé que tanto Pablo como Daniel Los dos Lacalle, pero amigos. en la presentación del libro de Pablo, Daniel Lacalle decía, yo China no, porque la regulación, porque el gobierno chino, porque no sé qué, porque éticamente no, pero sí que puede tener potencial. ¿A ti qué te parece China como inversión? A mí me parece que todo lo que haya caído un 40 o 50% lo tienes que mirar.
O sea, que yo siempre te he dicho, Héctor, y he defendido que allá donde hay que invertir es lo que más penalizado esté por el ciclo. Y si está penalizado y no te gusta, pues no te gusta, pero está penalizado. Y tienes que ver por qué está penalizado, porque ahí es donde más probablemente encuentres valor. Ahora bien, si está penalizado es por algo, claro. Claro. La pregunta que uno se tiene que hacer, que es la pregunta que tiene que hacer todo value investor, ¿ese problema por el cual está pasando China es pasajero, sí o no? Si tu respuesta a esa pregunta es sí, entonces tienes que profundizar en la empresa en la que quieras analizar. Pero no deja de ser un puro value investing. China ha caído mucho por problemas de crecimiento, por problemas de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esos problemas van a seguir estando indefinidamente? Si es sí, no entro. Si es no, Claro. entro y me pongo a mirar empresas. Pero no puedes despreciar un activo porque haya caído mucho por un problema. Lo que tienes que preguntarte es si ese problema es pasajero o no. Si el problema es la regulación, tienes que preguntarte si ese problema va a ser pasajero o no. ¿Vale? Sí. Por cierto, Medina212, que te has suscrito al canal, muchísimas gracias. Me estáis haciendo caso con las suscripciones y conseguir el canal, que también he visto que me ha seguido Block and Bank. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch y a todos los que me estáis viendo y siguiendo el canal de Twitch, pues bienvenidos. Es un honor y que os hayáis unido a la familia, también a Discord. Y mira, Yuso Sala también, que me ha preguntado y me ha dicho, por favor, pregúntaselo a Gustavo. Digo, bueno, pues se lo voy a preguntar ya que lo pregunta. Dice que si te puedo preguntar por la situación del EGNOR, si sabes algo y bueno, pues cómo está la situación. Me imagino porque lo has comentado en redes o algo, por eso te lo está preguntando, supongo. Sí, yo estoy invertido. Estás dentrísimo, ¿no? Del EGNOR. Bueno, yo creo que estamos cerca de que ocurra algo bueno en el ECNOR. Es lo que te le puedo decir. Ya que lea el entre líneas. Yo creo que si vende su filial, el ECNOR te regala todo el negocio operativo. Yo creo que está a la mitad de precio de su valor. Pero es una empresa muy bien dirigida, la familia sabe perfectamente lo que hace, es una empresa que tiene muy pocos competidores y su ventaja competitiva es bestial, pero es una empresa muy aburrida, con una contabilidad compleja, que además no es comentada por analistas. La gente no te va a hablar del ECNOR, la gente te habla del ECNOR y ni te escucha. Sí, pero la gente si se pone a hablar de Nvidia o de Tesla o de Facebook o de Google, pues eso mola, ¿no? Y está más relacionado con la juventud. Pero ¿qué me estás hablando a mí de una empresa como el ECNOR y tal, que mucha gente ni quiere meterse en lo que se dedica ni nada, ¿no? Pero yo creo que está cotizando a la mitad de su valor y creo que dentro de poco vamos a tener buenas noticias. Si finalmente vende la parte que tiene que vender de su filial, entonces va a ingresar tanta caja como está costando hoy como está cotizando hoy en el mercado, con lo cual ingresarían 1.000 millones de euros una empresa que vale 1.000 millones de euros y que tendría que distribuir en un dividendo extraordinario porque no va a ponerse a comprar a saco cosas, ¿no? Bueno, antes de seguir, quiero recordaros que os ha pasado Chris por el chat los dos partners del canal, que lo veis ahí arriba, para que le echéis un ojo a las dos aplicaciones con las que podéis invertir, le echéis un ojo y que son los dos partners de esta sección, que os lo ha pasado ahora Chris por el chat. Y otra de las preguntas que nos dejaban por aquí, ya vamos casi acercándonos al final, y preguntaba por, a ver si lo veo, sí, Mikito Scofield dice que si es buen momento de entrar en Bitcoin, que es verdad que no hemos tocado cripto en la charla de hoy. Ha habido correcciones en Bitcoin desde los últimos meses ahora, aunque sigue en esa zona de 26.000, 27.000. ¿Cómo lo estás viendo tú, Bitcoin? ¿Te parece interesante en cualquier caso? A ver, si vas a largo plazo y tienes conocimientos de teoría monetaria y crees que Bitcoin puede ser un competidor de oro, siempre es buen momento, ¿vale? Ahora bien, Bitcoin a corto plazo no se comporta como un activo refugio. Bitcoin a corto plazo se comporta como un activo de riesgo, como el Nasdaq, exactamente igual, y tiene una correlación muy alta con el Nasdaq. Si yo estoy viendo que el growth está llegando a su máximo, entonces estoy viendo que Bitcoin también está llegando a su máximo. Es decir, que si hay descuento una potencial corrección del Nasdaq porque la Reserva Federal va a buscar tipos de interés al 2% como suelo, entonces yo lo que creo es que el growth no va a subir demasiado más, tampoco va a subir demasiado más el Standard & Poor's 500 y por lo tanto Bitcoin tampoco subiría mucho. Creo que está en tierra de nadie ahora para entrar. Entonces si te gusta Bitcoin y quieres especular a corto plazo, pues tendrías que esperar una corrección. Si eres un tío monetarista que sabes que el dólar es una estafa y que el oro necesita, puede ser que las reservas se acaben algún día y que además no reúne las propiedades que reúne Bitcoin y que Bitcoin se va
actualizando y tal, pues yo creo que sí, que tiene sentido que vayas a largo plazo con muy poquito capital. Pero a corto plazo, mi consejo es que no entre en estos niveles. Y también te preguntan que qué piensas de petroleras y mineras en general, que la última vez o varias veces que has pasado por aquí hemos hablado de mineras de oro, etcétera. Me imagino que se refiere a mineras de oro, no sé si también de mineras de otro tipo, ¿no? Pero ¿cómo ves sector energético? Que es verdad que es lo más infraponderado de los gestores y tú que eres contrarian, igual dices, joder, pues Sí. igual el mercado de la energía hay que echarle un ojo, ¿no? No sé. No, hombre, el petróleo está, bueno, pues está muy bajo porque hay una deflación o una desinflación clarísima, además de que, y eso, además, añadiendo que la OPEP no es reguladora de la oferta y podría subir los precios en cualquier momento. Pero yo creo que donde tenemos que mirar ahora no es al petróleo en el corto plazo, en el largo plazo sí, yo creo que el petróleo es una commodity que se va a ir por encima de los $100 a largo plazo. El mundo necesita 100 millones de barriles de petróleo sí o sí para funcionar bien y las emergentes ahora están pasando apuros, pero en el momento en el que haya crecimiento sostenible real otra vez, el petróleo va a dispararse, ¿no? Así que yo creo que esto es un periodo momentáneo. Puede tener sentido empezar a comprar petróleo, pero es que el problema es que las empresas petrolíferas, muchas de ellas no han corregido con el barril. Están un pelín caras, igual que hace 2 años estaban baratas y el barril estaba muy por encima de sus cotizaciones. Caso inverso es el que está pasando en el oro y las mineras. Las mineras de oro no están recogiendo en absoluto, pero es que eso lo puede ver cualquiera, no, en absoluto están recogiendo las potenciales ventas que pueden tener con la onza cotizando a 1.000. Es que no hace falta que esté a $2.000, es que con que esté a 1.600 te salen los números. Con que esté a 1.600, Barry Gold debería estar costando un 40% por encima de lo que está costando ahora. A 1.600, no te cuento ya a 2.000. A 2.000 te hablo de un 70%. Pero es que el resto de mineras lo mismo, Newmont. O sea, hay muchísimas mineras que están súper infravaloradas por el mercado. Y es el momento de entrar. Lo que pasa es que, claro, el oro es complejo porque el oro no produce rendimientos explícitos, la gente se deshace de él, es volátil en el momento en el que las cosas van bien. Pero bueno, yo creo que las mineras de oro son una oportunidad, y lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Y ya que hablamos del petróleo, ¿crees que puede tener más recorrido a la baja de lo que estamos viendo? Porque pese a recortes de producción, a que están intentando tirarlo al alza como sea, no lo pueden tirar al alza. Es decir, que la demanda no sube. Esto es porque la demanda no sube, no hay otra lectura. Y si la demanda no Sí, sí. sube, mal va el comercio mundial, también te digo. Entonces, No, no, clarísimamente eso. Es lo que dices tú, Héctor, es porque la demanda está deprimida. Y si es un síntoma recesivo, que el petróleo esté en estos niveles clarísimamente un síntoma recesivo, porque por lo que dices tú, porque además tienes una oferta que está completamente monopolizada y cuyo interés es mantener el petróleo por encima de 70. Arabia Saudí incurre en fuertes déficits con un petróleo a estos niveles, pero es que ya han recortado la producción, o sea que no te puedes cantear mucho más. Así que es una cuestión de ciclo económico. Si crees que el ciclo está cambiando y nos vamos hacia un ciclo recesivo, de crisis, de lucha por la liquidez y tal, pues el petróleo podría caer todavía más, claro que sí. y yo creo que sí, que si vamos a ese esquema de Es un lucha escenario por la muy, muy liquidez, posible. que además está habiendo mucha fuga monetaria es por esto, porque porque el inversor se está fugando a tener Sí. liquidez o liquidez alternativa y la renta fija, las emisiones nuevas que hagan también pueden servir de atractivo para esto. Y mira, hablando de esto, Ditosama dice que qué pensamos de la inversión en ETFs de bonos como alternativa a los minoristas que no puedan acceder a los bonos. Dice, ¿sería un buen momento con vista a una revalorización del precio a futuro? Pues a ver, los ETFs, yo digo mi opinión personal, yo he invertido muchas veces en ETFs de bonos. O sea que, primero, los ETFs son productos que son muy transparentes, con pocos costes, bajas comisiones y dependiendo de qué renta fija. Si es renta fija de Estados Unidos y cotiza en dólares, pues ahí tienes que echarle un ojo y ver si cubres divisa o no, porque tienes un riesgo y una exposición a divisa que cuidadito con el tema, ¿no? Si es deuda europea, pues bueno, dependiendo del tramo de la deuda, del plazo de la deuda, pero es una alternativa, invertir en ETFs para un minorista que no sepa cómo acceder a bonos y en carteras diversificadas y dependiendo del rating de los bonos también, es algo que hay que mirar en un entorno recesivo como el que hablamos, ¿no? Que no nos pillen tasas de default altas. Pero en definitiva, por resumirte, sí, pero mirando el ETF. No sé tú, Gustavo, ¿qué No, piensas? yo exactamente, yo pienso igual que tú. O sea, un ETF es un producto maravilloso que igual que invertir en un bono, si un institucional invierte en un bono,
directamente, como si te vas al Tesoro y te compras una letra del Tesoro, ¿no? O sea, lo puedes hacer a través de ETFs perfectamente. Como bien has dicho, tienen unas comisiones, un TER, que es la comisión de gestión del fondo, como es pasivo, pues de un 0,15, 0,20, y eso, bueno, pues eso no es nada, ¿no? Eso es prácticamente regalado. Entonces, bueno, la cuestión es que te guste comprar bonos, claro. Y nos preguntan por aquí, Coertec, gracias por preguntar también, y a todos los que estáis preguntando hoy en el chat, que estáis muy participativos, y yo que me alegro un montón que estéis aquí comentando. Dice que qué duración es la correcta ahora, que si más de 20 años o menor duración. Yo, menor duración, desde luego. En deuda, sobre todo si es pública, la más corta posible. Si es que tienes tires al 5% en Estados Unidos, a más del 5% de las letras a un mes. Pues corta duración. Ahora, yo ahora corta duración. Es mi opinión, no es recomendación. Pero yo tiraría corta duración. No, pero es que además la larga duración ya ha subido mucho. O sea, Exactamente. La larga duración ya ha descontado los tipos de interés, que los tipos de interés iban a bajar. El mercado siempre se adelanta. Ahora yo estaría en corta duración precisamente porque lo que tenemos que buscar es el suelo de tipos de interés, que es lo que yo creo que el mercado no está buscando. Entonces, ¿qué es más proclive a revalorizarse si los tipos de interés del suelo quedan elevados? Pues la corta duración. Y lo que más va a sufrir, la larga duración. Mira, como dice Raide por aquí por el chat, dicen, en Europa tienes Alemania a 10 meses en un 3,3%. Claro, es que, ¿para qué te vas a ir a 20 años si tienes un 3,3 a 10 meses? Es absurdo. O sea, la larga duración únicamente la tienes que buscar cuando hay un miedo, incertidumbre, problemas en el mercado. Entonces ahí te vas a larga duración y te blindas. O en un escenario de deflación también. En un escenario de deflación que sabes perfectamente que tu bono se puede disparar de precio, ¿no? Sobre todo aquellos que son más sensibles a la duración, ¿no? Y además, justo como nos está diciendo aquí en Alemania, precisamente evitas riesgo de divisa ahí. Ahí no tienes que cubrir divisa, que cubrir divisa tiene un coste importante. No, buen apunte, efectivamente, porque a 10 años la divisa pues tiende a igualarse, ¿no? En el plazo. Unas veces va a tu favor, otras veces en contra, pero no tienes por qué cubrir la divisa. Que cubrir una divisa cuesta un 3% al año, que no es Exactamente, exactamente. Y además, es una barbaridad. Hay muchas formas de hacerlo, pero la más común entre profesionales es con opciones y no todo el mundo sabe hacerlo con opciones. O sea, que también tienes que tener ese conocimiento previo, etcétera, que no es tan sencillo para un minorista. Lo puedes hacer también a través de ETFs y, bueno, lo puedes hacer a través de muchos pero que aproximadamente productos. Todo el coste de pero te cuesta eso. Es un 3%. Un 3% anual es una barbaridad, ¿eh? Es que no te renta. Como dice Paz por aquí por el chat, al final no te termina por rentar. Sí, no, total. Nos preguntaba DJ Álvaro que qué opinas de una estrategia buscando dividendos crecientes. Yo, a nivel personal, si me preguntas a mí, yo no soy muy de invertir en dividendos, la verdad. O sea, prefiero otro... Si lo aprovechas, lo aprovechas. No es recomendación, cada uno que invierta como quiera. Pero yo no soy muy de invertir en una empresa porque tiene un dividendo alto. Tú sé que igual sí. Yo voy a matizar su estrategia. Que busque una estrategia sobre una empresa que sea capaz de generar flujos de caja crecientes. Exacto. Y que le dé igual, y que te dé igual cómo reparta la empresa esos flujos de caja. Que te dé igual si lo reinvierte o si lo reparte el accionista. ¿Qué más da? Lo importante no es qué hace la empresa con la caja, que también es importante. Lo importante es si la empresa es capaz de seguir generando caja futuro. ¿Qué más da si luego la empresa tiene una política de distribuir un 5% de la caja al accionista o no? Claro. Si luego lo que te va a hacer a ti rico es que la empresa genere caja. Claro, pero por ejemplo, las utilities españolas, que son muy de repartir dividendos gigantescos, ¿no? Pues es que a mí a nivel de cotización tampoco me, o sea, no me compensa, no, aunque estén. Sí, y luego el riesgo regulatorio también, es que no sé. Pero hay negocios en los que tiene sentido que busques el dividendo porque son negocios que no tienen margen de crecimiento. Y entonces, bueno, pues tienes, pues yo que sé, como bolsas, BME, bolsas y mercados españoles, pues sabes que no puede crecer más, ¿no? Entonces, ¿qué haces? La caja que vas ganando la vas repartiendo porque no la puedes reinvertir. Pero a mí en general no me gusta que las empresas repartan dividendo, porque para mí es como devolver el dinero al accionista, ¿no? O sea, yo te doy a ti el dinero y tú me lo devuelves a mí. No, tú coges ese dinero y lo que vas ganando con ese dinero y vuelve a reinvertirlo en tu negocio, en hacerlo crecer o en comprar lo que sea, pero no me lo des a mí, que yo soy peor inversor que tú. Si yo te lo estoy dando a ti es porque yo considero que la empresa tiene más capacidad para invertir que yo, ¿no? A mí, y luego además tiene el problema de la penalización fiscal. En el momento en que te pagan un dividendo, Hacienda se queda un 20% ya, ¿sabes? Entonces, yo prefiero, no dilatas el impuesto, la caja que tienes, la acción que sube, pues tú sabes que cuando una empresa paga dividendo automáticamente se rebaja el valor de esa empresa en la caja distribuida, o sea, el dividendo pagado, ¿no? Entonces, minorado por el impuesto en tu lugar. Por tanto, es que
desde el punto de vista del acreedor, que es la persona que compra las acciones, es que no es una buena operación. No, estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo. Infinito, ¿eh? Sí, aquí podríamos, aquí podríamos hablar mucho. He debatido con mucha gente, con gestores de fondos que saben mucho más que yo, y yo enfrentábamos posturas y la realidad es que no llegábamos a un punto intermedio, ¿no? Pero yo en general, a mí no me gusta que una empresa me pague un dividendo. Yo prefiero que la empresa suba porque está generando caja y porque es capaz de invertir muy bien esa caja. Si te paga un dividendo es que la empresa no sabe qué hacer con esa caja. Y si no sabe qué hacer con esa caja, mal asunto. Hay que ver por qué no sabe qué hacer con esa caja, ¿no? Es que pienso exactamente igual que tú. Oye, que haya una empresa que te da un 1% de rentabilidad por dividendo y tal, es que está repartiendo un dividendo muy chiquitito, vale, bueno, compensa por ahí, pero está reinvirtiendo esa caja en que su modelo de negocio sea escalable y siga creciendo y siga tirando. Exactamente. Entonces, ¿qué empresas suelen repartir más dividendos? Operadoras, utilities, lo que dices tú, empresas como bolsas y mercados o las bolsas en general. Pues empresas que ya no tienen capacidad de crecer, pues oye, quien quiera defenderse con eso, con ese tipo de modelo de negocio, perfecto, oye, cada uno invierte como quiere, pero yo prefiero en otros modelos de negocio, vaya, si es que no es que esté en contra, sino... Sí, exactamente igual. Es igual. Sí. Bueno, pues vamos terminando el directo de hoy, que ha dado para mucho, y sé que Gus se tiene que ir ya también, que tiene el tiempo ahí a tope. Que muchísimas gracias como siempre, Gustavo. Ahora espérate un momentito que te despido ya por privado y antes de que Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis visto el directo, a los que habéis preguntado, a los que habéis seguido el canal o os habéis suscrito, que aquí alguien preguntaba que quería suscribirse con Prime. Échale un ojo, creo que Chris te está ayudando por ahí por el chat. Por cierto, Samuel, muchas gracias por seguir el canal de Twitch ahora en este último momento. Y a ver si te puedes suscribir. Si no, en próximos directos te echamos un cable para que te suscribas al canal. Y mañana vienen curvas por aquí. Mañana sí que es un día de actualidad informativa tremenda. A partir de las 7:30 de la tarde estaré en directo hablando de toda la reunión de la Reserva Federal. Van a venir primeros espadas también conmigo, me van a acompañar, como Pablo García, como José Luis Carpatos. Y esperaos, y Hugo Ferrer, perdonad, que se me estaba olvidando ya el último. Y bueno, va a estar muy interesante. Vamos a reaccionar, a hacer la previa de la reunión del BCE, de la FED, perdón. Reacción al comunicado, rueda de prensa posterior, reacciones de la rueda de prensa. Así que mañana no os lo podéis perder porque viene un día informativo de la leche. Así que os espero por ahí. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y mañana nos vemos por aquí, 7:30, hora de la tarde, hora de España. Hora de España, para que no os despistéis. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Hasta mañana, chao.